En la cruzada volvió de nuevo a qué, a arsénico, porque se regresan, solamente lo que tienen es el convenio de un papel, y en ese convenio del papel durará hasta que venga un valiente musulmán y diga papel y papel, bota el papel y volvemos de nuevo por nuestras tierras. Y eso fue lo que sucedió. La cuarta cruzada fue convocada por Inocencio III. Con esta terminamos y dejamos las otras 4 el martes que viene. Inocencio creó una nueva estrategia. Digo, ven acá, ¿para qué yo voy a pelear en Jerusalén? ¿Para qué voy a pelear en Siria? ¿Por qué no me le meto en la misma fauce del león? ¿Por qué no me voy directamente a Egipto y peleo en Egipto con los musulmanes y los venzo? Porque si destruyo Egipto, si destruyo la base, la médula, pues después lo otro es escaramuza. Pues con esa estrategia, entonces Inocencio III se dispuso a llamar a la Cuarta Cruzada. Para esta Cuarta Cruzada llamó al predicador un fraile llamado Folqués de Neurgi, y lo nombró la persona que iba. Desde luego, este hombre se había levantado y se había desarrollado desde lo más bajo, desde lo más sencillo. En eso se parecía a Pedro el Ermitaño, pero era un hombre de una postura y de una posición muy radical. Su mensaje era un mensaje socialista. Él estaba en contra de la usura. Y desde luego, muchos de los sermones que promulgaba estaban inclusive en contra del papado. Pero desde luego, al papa no lo podía mover, porque a fin de cuentas, el hombre tenía un carisma tan extraordinario que le era necesario tenerlo. Así que pasaba por alto los sermones donde le caía parte de la llovizna al papa y lo dejaba ahí. En uno de sus mensajes, yo copié una nota de uno de sus mensajes donde decía: la riqueza mal habida, lograda por la explotación de los débiles, ha de ser devuelta y repartida entre los pobres, quienes son los elegidos de Dios. Esa era su tesis. Y desde luego, la riqueza mal habida, en cierta medida, estaba en el bolsillo del papado. Pero a mí mejor vamos a dejar pasar eso que él dice, pero a fin de cuentas, cuando los pobres se vayan allá, decimos: no, ustedes cojan riqueza de allá y nosotros no nos quedamos con la que tenemos acá. Y de esa manera. Así que Fourquès predicó que esta Cuarta Cruzada era cruzada por imposición divina, cruzada de los pobres, porque a fin de cuentas la promesa bíblica es: bienaventurados los pobres, porque ellos heredarán la tierra, tendrán la tierra por heredad. Así que el hombre se dio a la tarea de motivar, de recaudar el tesoro para la cruzada, y reunió un gran ejército de pobres y de nobles dispuestos a marchar bajo la bendición del Papa. Se negoció con Venecia para que los llevara a Egipto, pero cuando se negocia con Venecia, Venecia dice: mira, yo los llevo a Egipto. Ustedes saben que la gente de Venecia han sido por toda la vida grandes marineros. Nosotros los llevamos a Egipto, no hay ningún problema, pero antes de ir a Egipto ustedes me tienen que resolver un problemita. Los húngaros invadieron un territorio que es nuestro y nosotros los llevamos a Venecia, pero antes ustedes métanse al territorio que los húngaros nos invadieron, se lo quitan y nos lo dan. Cuando vienen donde el Papa dice: pero ¿cómo vamos a pelear con los húngaros si son cristianos? Son hermanos nuestros. Y los venecianos le dijeron: pues váyanse a pie. Fácil. Eso es fácil. Pues váyanse a pie.
Pero desde luego, cuando le dieron al Papa que se fueran a pie, el Papa reconsideró la situación y dijo, bueno, pues vamos a pelear contra nuestros hermanos. Es una buena razón para imagínate. Así es que pelearon contra los húngaros, siendo cristianos, los sacaron de la ciudad, le devolvieron la ciudad a los venecianos y desde luego entonces ellos cumplieron su parte y salieron con ellos para Egipto. Pero en el entretanto iban hacia Egipto, una mano misteriosa se metió en la Cuarta Cruzada. Y es que empezaron a surgir negociaciones secretas que no estaban al oído del Papa. La historia enseña a uno mucho, ¿sabes? Eso como que se repite. Sí, la historia enseña mucho. El trono de Constantinopla estaba en disputa. Y uno de los pretendientes de ese trono le había pedido apoyo a Inocencio, al Papa Inocencio. Y le dijo, si tú me apoyas, yo pongo en tus manos la iglesia griega. Y por lo tanto, Occidente se va a convertir en dueña de una sola iglesia. Primero el Papa decía, ¿cómo es posible que nosotros invadamos a nuestros hermanos allá y cristianos? Pero a la larga le fue sonando bien la oferta. Primero no estaba de acuerdo, pero desde luego había dinero, habían promesas, se estaban comprando los generales que iban para la cruzada, y finalmente el Papa, aunque no estaba de acuerdo, accedió y prometió de alguna manera ayudar hacia ese propósito. Desde luego, dentro del convenio, este pretendiente del trono de Constantinopla le dijo a Inocencio, no te preocupes, que más nunca los musulmanes van a poseer a Jerusalén, porque nosotros vamos a poner un destacamento allí de no menos de 500 soldados para proteger la ciudad. Y desde luego, en lugar de irse a Egipto, que era para donde ellos salieron a pelear, se fueron para Constantinopla. Y allí entraron a Constantinopla. En Constantinopla lo que había eran cristianos. Si era la iglesia cristiana oriental. Entonces, salieron de Occidente a pelear con cristianos de Constantinopla cuando la cruzada era para destruir a Egipto. Y desde luego allí pusieron al pretendiente de esa posición de emperador, que se llamaba Alejo IV. Y Alejo IV era un buen estratega para persuadir, pero era un mal administrador y no fue capaz de mantener su poder. Y desde luego vino uno que se nombró Alejo V y le quitó el poder. Claro, cuando el ejército que va ahora camino hacia Egipto se entera que le acaban de quitar a Alejo IV, en vez de seguir para Egipto, viró. Viraron de nuevo para Constantinopla, se metieron en Constantinopla y entonces saquearon la ciudad y la destruyeron prácticamente. Y después que la destruyeron, destronaron a Alejo V y entonces pusieron a Balduino de Flandes como el nuevo rey. Así se estableció entonces en Constantinopla un emperador latino. Flandes. Sí, y desde luego con ese emperador latino, Balduino de Flandes, también empezaron a tratar de controlar la iglesia griega. Pero a la iglesia griega no le gustó el manejo del Papa Inocencio. El Papa alegaba que no estaba de acuerdo, ¿verdad? Pero al final aceptó los hechos. Dijo, bueno, esto ha venido a ser una providencia divina.